Bendiciones, amada iglesia, bendiciones, amados hermanos. Espero que hoy tengan un hermoso y bendecido día, ya sea que estén descansando en casa o si tienen que salir al trabajo, como en mi caso. Solamente les saludo en esta mañana para poder compartirles de nuevo palabra del Señor. Voy a tratar de hacerlo muy explícito, sin textos bíblicos a la mano, pero sí en el corazón, para compartirles un poquito más del mensaje de salvación de parte de Dios, para que nosotros podamos reflexionar hoy más que nunca, en estos últimos tiempos, porque el Señor ya viene. Pues bien, mis amados, yo quiero hablarles de la palabra. La palabra, que es el Señor, dice que la palabra tiene poder. Y normalmente siempre hemos analizado el poder de la palabra de Dios, ¿no? Pero no hemos analizado también, por otro lado, el poder de la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que no es de Él. Amén. Así que hay palabras que son del Espíritu Santo de Dios, y hay otras palabras que no vienen de parte de Dios. Y luego están nuestras propias palabras. Son tres tipos de palabras que nosotros manejamos sin que nos demos cuenta, porque a lo mejor tal vez lo hacemos muy metódicamente, lo hacemos sin que nos demos cuenta, pero constantemente están en nuestra boca. Pero decir, pastor, ¿pero cómo puede ser esto? Y bueno, si vamos a los textos bíblicos, dice la palabra de Dios que en un momento Pedro habló sus propias palabras, ¿no? Cuando le dijo, yo estaré contigo hasta la muerte, o te seguiré a ti hasta la muerte. Esa fue una emoción y un sentimiento de parte de él para con Jesús. Fueron sus palabras. Normalmente las palabras de nosotros vienen por sentimientos. De hecho, les digo, nuestras propias palabras, son sentimientos, son por emociones, son almáticas. Amén. Esas fueron las palabras que dijo por sentimiento hacia Jesús, pues si por amor lo hubiese podido hacer, seguirle hasta la muerte. Y quien estuvo hasta el final, hasta la muerte, fue Juan. Amén. Él fue el único discípulo que estuvo ahí cuando él falleció. O murió, perdón, en la cruz. Bien, entonces ahí entendemos que esas palabras son de él. Pero después también lo vemos en otra parte en donde le dice, maestro, que no te acontezca. Amén, porque le había dicho que era necesario que sufriera y padeciera mucho, y que se iba a ir, pero que después iba a volver. Después también dijo que iba a morir, pero que iba a resucitar. Amén. La cuestión es que en el momento en cuanto le dijo Pedro, no Señor, que no te acontezca, el Señor mismo le dijo a él, apártate de mí, Satanás. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Pedro, sin darse cuenta, había hablado no con su propia palabra, sino con las palabras que Satanás puso en su boca. Bien, al final vamos a ver una pequeña reflexión con respecto a esto para que ustedes lo tomen en cuenta. Amén. Entonces, el Señor dice que lo hizo hacia atrás y le dijo, apártate de mí, Satanás. Así le dijo a Pedro, cancelando las palabras que habían salido de la boca de él, porque no eran de él, eran del infierno. Entonces, ahí está el otro tipo de palabras. Y después vemos al mismo Pedro, ¿verdad? Cuando él habla la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo vemos? Y cuando el Señor mismo también pregunta y dice, ¿quién dice que soy yo?
Y le dicen, bueno, algunos dicen que tú eres el profeta, tú eres un profeta, que tú eres un rabí, que tú eres... Y le empiezan a decir, ¿y quién dicen? Dijo Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y nadie contestaba, y en un momento Pedro dijo, tú eres el Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Y la palabra misma dice que Jesús dijo, bienaventurado eres tú también, Pedro, dice, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Después vamos a hablar de lo que dijo el Señor, pero aquí está la palabra de Dios en la boca de Pedro. Entonces, para finalizar, nosotros sin darnos cuenta nos movemos con tres tipos de palabras en nuestra boca. Las nuestras, que son por emociones y sentimientos. Ya les voy a decir por qué todo es por emoción y sentimiento. Las del infierno, cuando nosotros no estamos bien, ojo con esto, no estamos bien en el Señor, y de repente le hemos permitido al enemigo que tome el control mediante la ira, la envidia, el enojo, la tristeza, todas estas cosas que normalmente son almáticas y que son emocionales y que vienen precisamente por causa de nuestro prójimo. Amén. Por causa de nuestro prójimo. Estas palabras normalmente vienen por causa de nuestro prójimo. Iba a decir, pero ¿cómo sabe, pastor, que vienen por causa de nuestro prójimo? Porque las causa el prójimo. El amor hacia una mujer, ¿no? El odio hacia una persona, la envidia hacia alguien que lo tiene y tú no tienes nada. Por eso les digo que la causa el prójimo. Bien, entonces, y después tenemos la palabra que viene de parte de Dios, que es cuando estamos conectados con el Señor, que es cuando fluimos en el Espíritu y el Señor nos muestra su poder, su amor, cuando predicamos la palabra. Esas palabras que salen del corazón son de Dios, porque dijo el Señor, yo necesito tu corazón para manar de él como agua viva. Amén. Así que bueno, hablando de esto y dicho esto, tenemos que tener en cuenta que con respecto a esto hay dos tipos de espada. La palabra dice que Dios destruirá a todos los que vienen en contra de su pueblo con la espada que sale de su boca. Amén. También vemos al mismo Pedro, como es que en el Getsemaní, cuando venían a arrestar a Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Dice que se le acercó uno para arrestarle o tomarlo al Señor, y Pedro desenvainó su espada, ¿verdad? Y dice que inmediatamente la largó hacia el que venía en contra del Señor y le cortó la oreja. Bien, vamos a ver cómo es que inmediatamente el Señor le reprende y le dice, Pedro, guarda tu espada. Amén. En lo que le colocaba de nuevo la oreja al hombre. Wow, impresionante. Y le dice, Pedro, guarda tu espada, porque al que espada hiere, a espada muere. Sí, quiere decir que si tú hieres o matas con espada, vas a ser muerto por ella también, o herido o muerto por ella. Bien, ¿a qué espada se refería? ¿A la de metal o a la que no es de él, que no son las palabras de Cristo? Y acá viene el resumen o viene de repente la reflexión, hermanos queridos. Nosotros la llevamos de perder si utilizamos la espada, ¿verdad?, que no es del Señor. La espada del Señor tiene doble filo. Bendito sea el Señor, gloria a su nombre, que es su palabra. Amén. Su palabra tiene doble filo, corta para allá y corta para acá. Bendito sea el Señor. Amén. Nuestra espada es una espada común, que si bien no es metálica,
de metal, de hierro, si bien no es de metal, hablando de algo propiamente físico, sí sabemos que hiere y que mata y que destruye, ¿ok? La palabra de Dios traspasa, la palabra de Dios traspasa y discierne hasta los tuétanos, dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es enviada para hacer su voluntad y no vuelve a él sin que se cumpla la voluntad por el cual envió Dios esa palabra. Isaías capítulo 55, ahí lo podemos ver. Entonces, ¿cómo puedo yo ser prosperado? Esto les va a importar. ¿Cómo puedo yo ser prosperado? ¿Cómo puedo ser yo bendecido en la vida? Acá en la tierra, en lo espiritual, primeramente, bendito sea el Señor, y en lo físico, ¿cómo soy yo bendecido? Mediante el poder de la palabra de Dios. O sea, en pocas palabras, utilizando la palabra de Dios, que es la espada de doble filo. Todo aquel que utiliza la espada de Dios, que es de doble filo, que es la palabra, tu Biblia, todas las promesas, todos los mandamientos del Señor, amén, todas las promesas que Dios te da. Cuando tú las utilizas, estás utilizando las palabras del Señor, estás utilizando la espada de doble filo. Pero cuando utilizas tú tus propias palabras, ¿verdad? Tienes que tener en cuenta que estas son emocionales y carnales y que normalmente no son para bien. Que normalmente no son para bien, sino que en realidad al tiempo destruyen o te destruyen. Amén. Así el pastor, pero cuando yo le digo a mi hijo que lo quiero mucho o a mi mujer que la amo mucho y bien, si de repente esas palabras son sinceras y del corazón, eso es amor. Ese amor viene de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Esa palabra sí es de parte de Dios. Porque es amor puro y Dios es amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor, por eso les digo. Amén. Pero si de repente es un sentimiento, suele ser como, por ejemplo, ese tipo de amor que se jura en el altar, pero que no llega a su final, sino que ha habido casos en que hay gente que se casa y al tiempo se divorcia, pero en el momento en que están en el altar o mediante un juez se le pregunta, ¿aceptas a esta mujer para estar con ella? Bla 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 bla, bla, y dice, sí la acepto, y le dice lo mismo a la mujer para con el hombre, ¿verdad? Y dice que sí acepta, pero después se divorcian. Entonces, ¿qué es esto? ¿Sentimiento o amor? Amén. Entonces, la única palabra o espada que realmente bendice, trae bendición y abundancia y salvación es la palabra de Dios, lo que Dios nos dejó. Hablar en el amor, para que ustedes me entiendan. Toda la palabra que viene de amor o de Dios da vida. Amén. Y toda palabra que viene por emoción y sentimiento trae muerte. ¿Ok? Porque después hiere. Por eso dice, el que espada hiere, espada muere. ¿Por qué? Porque de repente se le promete a alguien algo que no es del amor, no es de Dios, sino del sentimiento, ¿verdad? Y con el tiempo la persona a otra se desilusiona porque dice, pero si él me juró amor, ¿por qué me ha traicionado? ¿O por qué no me defiende? ¿O por qué no me cuida? Y termina todo mal. Terminan con la palabra del infierno, destruyéndose entre sí mismos. Bien, ¿cómo le hago para tener esa espada en mi boca? ¿Cómo le hago yo para poder portar esa espada en mi boca? Amén. Para poder hablar palabra de Dios. Y bueno, esto es mediante el amor. Siempre va a ser mediante el amor. Yo lo que tengo que hacer es leer, comprender y entender la palabra que es Dios, porque Dios es amor. Entender el amor, lo que significa Dios. Amén. Y después hablarla, soltarla desde mi boca. Como por ejemplo, un Dios te bendiga o que el Señor te acompañe. Amén. No necesariamente te das cuenta que le estás diciendo, oh, te amo con todo mi amor y todo mi corazón, ¿verdad?
pero si le estás bendiciendo desde el amor que es el Señor a esa persona para que sea bendita. No obstante así, cuando tú, por ejemplo, le dices a una persona, te queda bien, y se lo dices por envidia, cuando sabes tú y dices, ojalá le quede mal, que le vaya mal, eso no es de parte de Dios. Eso es almático, eso es de la carne, eso es de Satanás. Y quien termina ya en esto o presta su boca para que esta espada esté en ella, o que no se perfecciona para no darle lugar a Satanás mediante los sentimientos y el alma, pues termina hiriendo, y a su vez, como dice el Señor, si tú hieres al tiempo, tú eres herido. Así que, amados hermanos, espero que lo hayan comprendido. 3 tipos de palabras: las propias nuestras, que son almáticas y emocionales; las de Satanás, que las utiliza o las pone en nuestra boca cuando tiene derecho sobre nosotros, ¿verdad? El Señor nos reprenda. Y las que verdaderamente Dios quiere que tengamos y que traen prosperidad y bendición y que son vida: la palabra de Dios en nuestra boca, la forma de hablar como Dios habla, amando siempre todo, porque todo lo creó Dios, bendito sea su nombre, y declarando vida sobre otros, porque Él es vida en nosotros y nos lleva a salvación. Ojalá que haya sido de bendición esta palabra para sus vidas. Ojalá que se haya entendido y que la practiquen para que puedan ustedes ser bendecidos, prosperados en todo, y aún por encima de todo, seamos salvos todos. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso día. Amén y amén. Shalom.